Los goles del fin de semana, comenzamos el repaso con la Copa Lifa en la fase 2. En Santa Marina, a primer turno, se enfrentaban Centro Cultural Florentino Meguino contra Isabela Católica, que venía de la primera fase. Comenzaba ganando Centro Cultural con este cabezazo, el anticipo de Juan Pescadito Díaz. Fíjense que figura un gol porque es goles en la Copa. Primer gol para Díaz en la Copa Lifa. Llegará esta segunda jugada de nuevo con el protagonismo de Juan Díaz para terminarla, concluirla con ese remate de derecha cruzado. Segundo gol entonces para él en el partido. En la Copa también el 2-0 para Centro Cultural sobre Isabela Católica, que venía de golear a Boca en la primera fase en esta misma cancha. Llegará el 3-0, pelota cruzada por arriba, va a quedar dentro del área grande. Muy buena jugada de la delantera Blanca en este caso, y la definición de un ex taponazo, Claudio Quete Navarrete, metiendo su primer gol en el campeonato, el 3-0 en el primer tiempo. Todo muy, no fácil, pero sí de manera simplificada para el campeón de la segunda categoría de la Lifa. Llegará el descuento, la aparición, cuando no, de Ezequiel Pacelli, de manera heterodoxa por arriba del arquero. Tercer gol en la Copa para el 9 de Isabela Católica, que quedará ahí clavado en 3 unidades porque Católica, perdiendo este partido contra Cultural, ya queda afuera. Falta ver el último gol, que es ya en el segundo tiempo, tras este centro al segundo palo, la aparición de Ariel Herreguerena, primero para él en este torneo en formato de Copa, y el 4-1 para Centro Cultural, que ya está en la fase 3 de la Copa Lifa. Isabela Católica se despidió de este torneo. Empataron en Lobería 0-0 Racing y River, pasó por penales Racing, ganó 7-6 y sigue en la Copa. Pero en Independencia, en Santa Marina, había un partido más. Héctor Estuarte abría el marcador para el Colgante, se ponía 1-0. El local veía cómo había peligro de quedar afuera en su propia cancha, pero después del error del 1 se reinventará el portero metiendo este pelotazo. 2 toques en el camino y el anticipo al arquero de Pablo Magallán, uno que está acostumbrado a meter en el campeonato y también en la Copa. Segundo gol para él, había anotado frente a Estudiantes, lo hace nuevamente ante el Colgante. Era el empate en 1 para el local, que lo va a terminar dando vuelta y se va a meter en la fase 3 después de este tiro libre y la aparición del otro que había anotado en la primera fase. Anota una vez cada uno, una vez en cada partido. Mauricio Repeto, entonces, segundo gol en el campeonato para él, con su tradicional festejo. Ya 2-1, lo dio vuelta a Independencia y se metió en la fase 3. Nos vamos a meter en la definición del torneo de Primera División, pero antes vemos el segundo partido que se jugó en la cancha de Alumni, justamente con el local, y esta muy buena jugada completita. Empezó por derecha, por el lateral de ese sector, dio la vuelta, se va a meter al área grande después de mucho toqueteo del equipo loberense, que se quedó a pasitos de poder ascender, y tras el remate, la aparición de Jorge Torreano en 2 oportunidades. En la segunda mete su primer gol en la Copa, fue el único gol del partido. Alumni eliminó a Deportivo Vida, fue 1-0 con este gol del Pájaro Torreano. Y como les anticipaba, nos metemos en la definición de la Primera División. Empataron 0-0 Costa Bonita y Palermo en una de las semifinales. En la otra, la que estamos viendo, Maxi López abría el marcador ante Defensores de Puerto Quequén. Cuarto gol en el campeonato para el delantero de la Dulce, que en este caso, vistiendo los colores parecidos pero distintos, los colores de Taponazo, ponía el 1-0. Llegará el empate a través de tiro penal. Ahí vemos la infracción que cobra Sterling, muy seguro de que había habido una falta. Se hará cargo el jugador de Defensores de Puerto Quequén, Facundo Oficina, que mete así su segundo gol. Golazo de penal, existen los golazos de penal, este fue uno. Facundo Oficina, un ex taponazo también, que pone el 1-1, así lo festejaba con su gente. Segundo en el torneo, se señala su dorsal número 10. Pero las cosas iban a cambiar para Defensores, porque llegaría esta jugada de taponazo ya en el segundo tiempo por la derecha. El centro pasado, se la bajan, a propósito nunca lo sabremos, y define así Maxi López, metiendo su quinto gol en el campeonato. Lo festeja así tranquilamente como es él adentro de la cancha. Era el 2-1 para Taponazo, que volvía a ponerse adelante en el marcador. Y nos queda ver el 3-1 final, directo de Nicolás Gutiérrez. No la tocó nadie en el camino, primero para él en el campeonato. De Taponazo ganó el partido de ida de semifinales 3-1, tiene un pasito en la final, pero queda mucho por jugar. Y el último partido que vamos a repasar fue el último partido de la segunda división, final del reducido, buscando el segundo ascenso
para el año que viene en la primera división. Anticipa Luis Navarrete, primer gol en el partido, segundo en el campeonato para él. Así lo festejaba con alma y vida porque podía ser el gol que valiera el ascenso a la primera de la Lifa en esta final contra Almirante Brown. Así lo festejaba con todos sus compañeros. En la última del partido quedaba este bochazo largo. Se hace cargo José Escalice y dice: la meto a la olla, que la toque alguno, que no la toque ninguno. No llegamos a ver si rebota ningún jugador. La pelota se termina metiendo en el arco. José Escalice con su primer gol en el campeonato puso el empate que le dio la chance de ir a penales y ascender a Almirante Brown. Eso lo vamos a ver en los compactos. Hasta aquí todos los goles de Copa, del ascenso y de la primera división de la Liga Independiente de Fútbol Amateur del fin de semana en Sporting Karina.